Siete razones por las cuales es el día de hoy, en el 2026, es complicado trabajar en los Estados Unidos, no solamente porque sea no porque sea difícil hoy en día por la situación política, social que está ocurriendo en los Estados Unidos, además de lo que es el aspecto división social y todo esto, que no es el tema que se va a platicar el día de hoy, ¿no? Y esto no es el propósito de este tema. Sin embargo, te voy a explicar las siete razones o siete duras realidades. Una de ellas son las expectativas laborales altas. El día de hoy, trabajar en los Estados Unidos requiere de trabajar y entregar, digamos, metas alcanzables, por supuesto, pero también trabajar más horas, porque esto es casi casi como una expectativa de que una persona tenga que hacer multitareas o multitask, como se dice en inglés, ¿no? Esto es una cuestión en la que usualmente en los Estados Unidos se valora muchísimo lo que es el trabajo duro, obviamente, que es como en cualquier país, pero sobre todo en los Estados Unidos con hoy en día, cómo está la situación política en el sentido de inmigración, pues cada vez hay menos personas trabajando y por ende las personas que tienen derecho a trabajar en los Estados Unidos, pues están, digamos, siendo requeridos de hacer más de lo que hacían antes. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, solamente para darles un ejemplo de perspectiva laboral, hablemos de un restaurante. Digamos que si el gerente anteriormente tenía acceso, o sea, si el gerente tenía un asistente, ¿no? Esto es como para dar un ejemplo, pero que puede suceder en cualquier restaurante. Que, por ejemplo, resulta que un asistente de gerencia no puede trabajar o simplemente la empresa no tiene acceso o no tiene dinero suficiente como para contratar a un asistente. Usualmente la persona que se encargaría de los dos trabajos sería el gerente general, ¿no? Y esto ya pues le incrementa mucho el peso, la, la cuestión laboral del gerente y lo que tiene que trabajar y todo lo que tiene que dar. Lo mismo pasaría con aspectos de la construcción o incluso en aspectos de oficina, donde por ejemplo una persona que lleva a cabo la contabilidad de una empresa, pues ahora resulta que tiene que llevar la contabilidad de dos empresas porque resulta que hay, como en inglés se dice, shortage of employees o una reducción de empleados o de empleados disponibles para laborar, porque pues el mercado laboral el día de hoy, hasta el día de hoy, va a la bajada. Hay estadísticas que indican que el desempleo está aumentando o la creación de empleos, aunque estén creciendo, en realidad hay muchas personas que están perdiendo su empleo porque los costos de operación se vuelven muy caros. Entonces, por este hecho, las expectativas de los empleados que están actualmente laborando, pues incrementan y esto puede generar mucho estrés, puede generar cansancio mental, un daño a la salud mental y obviamente pues implica que muchas personas estén renunciando a sus trabajos, ¿no? O tengan que renunciar a ellos porque pues es que la verdad es mucho. Entonces las expectativas laborales altas hasta el día de hoy, muchachos, está fuerte. La segunda es el work-life balance, ¿no? Que básicamente va correlacionado con el punto anterior. Por lo mismo hecho de las expectativas laborales que son altas, esto requiere de más horas de trabajo. Entonces, hoy en día, si trabajas en los Estados Unidos y crees que vas a trabajar tus 40 horas, te digo de una vez que esa expectativa, olvídala porque el balance, el work-life balance, como el balance del trabajo y la vida, simplemente en los Estados Unidos es casi inexistente. Es inexistente por varias razones y esto va más allá de la situación laboral que nos encontramos en el 2026. Es más cultural porque en los Estados Unidos se premia al que logra más cosas, se le reconoce a la persona que trabaja más, que se esfuerza más. De hecho, es algo muy interesante, pero si ustedes comparan la cultura en Estados Unidos con respecto a Europa, por ejemplo, en Europa uno tiene un trabajo de 40 horas y existen muchos beneficios, work-life balance, ¿no? Existe como ese balance entre el trabajo y el empleo, la vida laboral, que la gente tenga derecho o la gente tenga tiempo para también pasarla bien y todo. Pero en los Estados Unidos
Eso podría ser interpretado hasta como, en cierto punto puede ser como envidia, ¿no? Que wow, mira qué fantástico que en Europa se haga esto. Pero a la vez esto puede también ser interpretado como mediocridad. ¿Por qué? Porque 40 horas laborales al día de hoy simplemente no es suficiente para poder vivir en los Estados Unidos. Y por ende, entre las compañías, entre los compañeros de trabajo en las empresas, se presumen incluso quién ha trabajado más, cuántas horas ha metido tal persona y cuántas horas de overtime. Para aquellos que nunca han trabajado en los Estados Unidos, el overtime son las horas que se elaboran después de las 40 horas. Cada estado de los Estados Unidos tiene una ley en específico. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es que en California, cuando una persona trabaja 8 horas al día, su novena hora, esa hora se cuenta como overtime. Y la ventaja de trabajar de overtime es de que esa novena hora, décima hora, onceava hora, duodécima hora, todas esas horas, después de la octava, se cuenta como 1.5, se multiplica por 1.5. Entonces, por darte un ejemplo de lo que significa el overtime, es de que si te pagan $10 la hora, la novena hora que trabajes, la décima hora te la pagarían a 15. Entonces, por cada hora trabajada después de las 8 horas de ese día de trabajo, te la pagan al 1.5, ¿no? Se multiplica por 1.5, que en este caso viene siendo 15 horas o $15 la hora. Pero en otros estados, como por ejemplo, creo que Colorado o Wyoming, no me acuerdo de otros estados que yo recuerde, pero de estos estados, el overtime se cuenta a partir de la 41 hora laborada. Por ejemplo, durante la semana, durante los 7 días, eh, trabajarías tus 40 horas, ¿no? Pero a veces, dependiendo de la necesidad de la empresa o de la compañía, del restaurante, del sitio de construcción, donde sea, que se requieran más horas de trabajo, ya sea que el proyecto se tenga que terminar a tiempo, lo que sea, entonces al empleado se le requiere trabajar más horas. Hoy en día, a pesar de que es bueno trabajar horas overtime, porque pues genera más dinero, si uno hace los números, eso indica que no es tan conveniente trabajar tanto, porque luego, el empleado lo sufre, porque cuando uno gana más, le quitan más dinero en impuestos. Entonces también eso entra como es algo contraproducente, ¿no? Trabajar tantas horas, pero luego te quitan mucho dinero en impuestos. Entonces, es lo que hay. Entonces, el work-life balance, por lo tanto, es casi no existente en los Estados Unidos porque a la gente se le requiere trabajar mucho. Número tres, competencia intensa a the top level jobs. Quiere decir que hay una competencia muy intensa en los trabajos de alto nivel, ejecutivos, de gerencia. ¿Por qué? Porque pues se paga mejor, los salarios son muy buenos, estamos hablando de cantidades estratosféricas, ¿no? Entonces esos trabajos todo el mundo lo quiere tener, por eso todo el mundo en los Estados Unidos, especialmente los anglosajones, se preparan mucho, estudian mucho, invierten mucho en su educación, invierten mucho en años de experiencia para poder tener acceso a una oportunidad de aplicar a esos empleos. Entonces la competencia es muy intensa a ese nivel, muy intensa. Y mientras tanto hay muy pocos espacios para trabajar de esto y por ende la competencia se vuelve ridículamente intensa, mientras que los trabajos mal pagados, o no mal pagados, pero los trabajos que pagan poco, que no requieren tanto entrenamiento o tanta capacitación profesional, pues son los que están abundando hoy en día, mucho más, como por ejemplo trabajos de cocina, trabajos de construcción, trabajos de plomería, aunque estos empleos también se pagan más. Sin embargo, digamos que la mano de obra local no está interesada en trabajar en este tipo de empleos porque simplemente no le gusta, no genera un estatus, no es un símbolo de estatus, no representa una incluso estabilidad, ¿no? Ya sea que pues te puedes lesionar, te puedes enfermar, te puede pasar un accidente y entonces eso pues un accidente pues no hay nada que la salud, ¿no? No hay nada más como no hay nada como la salud, entonces no hay nada que el dinero pueda cubrir o pagar
por un accidente que te pasa en un trabajo. Entonces, más o menos esos son los miedos por los cuales los locales no quieren trabajar de esto. Hay muchos que sí, por supuesto, porque por supuesto que hay compañías, pero es que la verdad es que trabajos de bajo nivel usualmente lo hacen gente que no está educada académicamente hablando o los inmigrantes, ¿no? Entonces hoy en día la competencia está intensa a los niveles más altos y me atrevería a decir que hasta en los niveles bajos o los empleos que no se requiere tanta entrenamiento, también es intenso por lo que está sucediendo el día de hoy, en el 2026, en los Estados Unidos, con respecto a la crisis, el bicho ese que nos atacó en el 2020, entre otras razones. Número 4, contratos at will. Estos contratos generan simplemente no seguridad, no les da seguridad al empleado. Es un contrato at will, significa a la propia voluntad. Quiere decir que al momento que tú firmes un contrato, simplemente no tienes muchos derechos o muchas prestaciones de empleo. Básicamente es, yo te firmo el contrato, that will, voy, trabajo en un McDonald's y yo trabajo las horas que me des. Hay un contrato mínimo de 40 horas, por ejemplo, pero pues eso se palabrea, pero en el contrato de at will, ahí se firma donde ambas partes, el empleador y el empleado, tienen el derecho de literalmente salirte del trabajo si quieres y no hay ninguna obligación y ningún derecho a explicación. Esto tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, pues es buenísimo porque por este hecho existe esta movilidad económica en los Estados Unidos. Una persona puede buscarse un empleo inmediatamente desde que lo encuentra. Hay muchas personas que ya no quieren quedarse fijamente en una sola empresa porque pues como está la vida y como está la situación en Estados Unidos económicamente hablando, no conviene quedarte en una empresa si te pagan menos. Entonces tener un contrato at will te garantiza, digamos, trabajar por horas, que aunque no tengas tantos beneficios, al menos tienes un tiempo, tienes derecho para tu tiempo, ¿no? O sea, básicamente tú te vuelves dueño de tu tiempo, tú manejas tu tiempo de acuerdo a tu trabajo. Por el contrario, al tener un contrato at will, si eres una persona que está acostumbrada a estar fija en un empleo, a tener las prestaciones y beneficios que en tu país de origen tenías, pues en los Estados Unidos no lo vas a tener. O al menos que te encuentres un trabajo que te ofrezca esto, pero cada vez más hay menos empleos en el que te ofrecen un contrato laboral con los beneficios y con las garantías de un trabajo de tiempo completo. Así que esto lo tienen que tener muy, muy, muy en cuenta. Y esto, aunque siempre ha sido así, la dura realidad es de que hoy en día se vuelve más complicado si no tienes beneficios, si no tienes ciertos beneficios o ¿cómo se le podría decir? Como seguro médico, como pagos de jubilación, vacaciones. De hecho, escuchen esto, en ciertos estados, dar vacaciones no es garantía, ¿eh? No hay garantía. Eso se palabrea, se negocia con el empleador en un contrato con todos los derechos. O sea, si por ejemplo, si eres un empleado con contrato que te ofrezcan tus 40 horas laborales y te ofrecen un salario más o menos bien, te pueden dar unas vacaciones de 2 semanas, pero en realidad es que el tiempo libre no es un derecho básicamente. O sea que si tú trabajas por horas, básicamente tú tendrías que armar tu horario y decir al patrón que te vas a ir de vacaciones 2 semanas, aunque 2 semanas ya es demasiado, ¿eh? Porque si eres un empleado de horas, no te conviene irte 2 semanas, porque también si te vas de vacaciones 2 semanas, van a ser 2 semanas que no vas a hacer dinero o no vas a generar dinero y por ende cuando regreses de tus vacaciones vas a tener que recuperarte y buscar una manera rápida de poder pagar tu deuda porque tu renta sigue corriendo, tus gastos siguen corriendo, tu gasolina sigue corriendo, o sea, todos esos gastos. Entonces tú te vuelves parte de una maquinaria en la que no paras, no paras. Una vez más, esto no es una dura realidad en sí del 2026, pero con los gastos y los costos que están sucediendo y digamos el siguiente punto que les voy a mencionar, que es el costo de vida, hace que no que trabajar más sea mucho más necesario en los Estados Unidos más que nunca. Costo de vida muy alto. Punto número 5. Costo de vida, muchachos. La inflación. Cada año se van imprimiendo más dinero en los Estados Unidos, cada año los precios suben, las rentas están por las nubes, el precio de la comida, la gasolina, todo lo que está sucediendo en el mundo está generando una inflación
terrible en los Estados Unidos. Mucha gente se queja de por qué ahora antes, en el 2016, 2015, 16, uno podía rentarse un apartamento de 2 habitaciones por $700 y hoy en día en el 2025-26, en ciertos estados uno puede rentarse nada más una habitación. Una habitación por $1,500, 1,200, 1,500. Una habitación de cuatro. En una habitación, en un piso o en un apartamento de 3 habitaciones. Entonces imagínense, una renta de un apartamento de $700 se ha subido casi a 2,500, $3,000. Ahí se las pongo, ahí se las dejo de tarea. Entonces el costo de vida es muy alto. El costo de los insumos, de lo que son las utilidades como agua, luz, teléfono, internet, la gasolina está por las nubes, el costo de la comida. Claro, aún alcanza trabajando, ¿no? Pero es que ahora tienes que trabajar doble. Ya no puedes darte el lujazo como era hace 15 años, 20 años, que incluso hasta con un trabajo podrías más o menos vivir bien, trabajar bien, irte al gimnasio y todo. Hoy en día, si tu empleo es blue collar o digamos un empleo no calificado, eh, está difícil, está complicado. Una dura realidad de trabajar ahí. Por este mismo hecho, otra realidad muy dura, y esto es yo creo que lo más complicado, es pagar por servicios médicos, a pesar de tener un seguro médico. Es algo irreal, ilógico de uno piensa, no, yo tengo un seguro médico. Mi empresa me paga ese seguro o yo lo pago por mi cuenta, $350 mensuales. Y aún así, si yo me siento mal, me enfermo y me voy al centro de emergencias, tengo que pagar por ese servicio a pesar de no tener seguro médico. Incluso hasta te da un poco de miedo dar la información de tu seguro médico y de que cuando te atiendan por el doctor, una vez que te den digamos, el recibo de pago, ¿no? Que son casi unos $1,000. O sea, por ahí haber una emergencia, 120, 150, pero si vas a ver a un especialista en la sala de emergencias porque te quemaste un ojo o te pasó algo, no sé, por lo que sea, solo por ver un especialista, la visita va a ser 600, 700, 800, hasta $1,000, ¿no? Más los medicamentos, más las horas de estar ahí, más todo lo demás que incurre. Entonces, imagínate, aún así, tienes ciertos deducibles, ¿no? Que deducibles que tú tienes que cubrir. Antes de que tú hagas efecto, antes de que tu seguro haga efecto, tienes que cubrir un deducible de 500, de 5,000, $3,000, dependiendo de la compañía. Entonces a veces uno se pregunta, bueno, si mi consulta me costó 1,500 y mi deducible es de 5,000, o sea, aún tengo que pagar $3,500 más de mi bolsa primero para activar el servicio de mi seguro médico. Esos son los detalles que aún yo no entiendo en los Estados Unidos. La verdad no lo comprendo, no lo comprendo. Porque si uno tiene un seguro médico, por ejemplo, en la vida en Europa o en México, ¿no? Si tú pagas por un seguro médico de gastos totales, pues obviamente tú cuando te enfermes, cuando tengas una emergencia, pues ya estás cubierto, ¿no? Pero en los Estados Unidos no funciona tan así, tan así. Entonces es un negociazo esto de los seguros. La verdad que es una pena, es una tristeza, pero también es una dura realidad de que básicamente si te enfermas en los Estados Unidos y tienes una enfermedad grave o razonable, eh, es difícil. Solo te puedo decir, es complicado. Y ya por último, los impuestos, ¿no? Cada estado tiene niveles de impuestos muy altos. Son impuestos, pues, que realmente son altos. A veces yo me he tomado la tarea de analizar qué conviene más, ya sea ser empleado o ser dueño de una empresa. Y es que la verdad que en los Estados Unidos ser empleado, dependiendo del nivel de ingreso que tengas, conviene. Pero yo creo que cuando ya llegas a una cierta cantidad de dinero, no sé, ganándote 50,000, 70,000, 80,000, $100,000, siendo empleado ya no te conviene tanto porque el porcentaje de retiro de impuestos se vuelve más, ¿no? Entonces, lo ideal aquí sería que incluso poner un negocio cuando uno ya empieza a generar ese tipo de cantidades, ¿no? Cuando se llega a los 6 figures o a las 6 figuras o a los 6 cifras, es cuando uno tiene que empezar a evaluar su next move, ¿no? El siguiente movimiento, el siguiente plan, porque la verdad es que los impuestos se vuelven más altos
a cara al momento de que vayas ganando más y tengas el estatus de empleado. Así que eso puede ser bueno o malo dependiendo de tu situación, pero quiero que sepas que los impuestos en ciertos estados son terribles. Hay estados que te cobran, que por cada cheque te quitan 6 tipos de impuestos, ¿no? Ya sea en Colorado te quitan 5 tipos de impuestos o 6. En California lo mismo. En Nueva York he escuchado que la ciudad te cobra impuestos. El sitio donde vives, el borough, o sea, no sé, Manhattan te quita un impuesto. El estado o el condado te quita otro impuesto, más los impuestos del estado, de lo que es la cuestión federal, y aparte el seguro médico, el ISR, el IVA, o sea, es una locura, es una locura. Entonces, la dura realidad hoy es de que la vida sí es muy cara, los impuestos son más y por ende el empleado sé que la sufre mucho, ¿no? Todas las personas que están ahí escuchando este podcast y están aprendiendo de esto, la sufren muchísimo. Pero bueno, muchachos, esto era nada más un punto de vista que les quería compartir con respecto a la vida de los Estados Unidos, la dura realidad y que pues esperamos que pues de aquí de esto, ¿no? Que para aquellas personas que no han vivido en los Estados Unidos, pues que esta lección, o sea, que este podcast les sirva a todos ustedes para aprender un poco más sobre la vida y lo que es hoy en día la dura realidad de vivir y trabajar ahí. En fin, muchachos, que estén muy bien y nos vemos para la próxima. Chao, chao.